Estándar de prevención para riesgos de aplastamiento, atrapamiento, altura, atropello y contacto con energía 4A+C. Con el fin de evitar y poder controlar accidentes graves y fatales, Arica Puerto Más Seguro ha desarrollado estándares para generar una cultura en seguridad que abarque a toda la comunidad portuaria. Antes de comenzar las operaciones debe realizar el análisis de riesgo de trabajo ART. De sufrir alguna modificación de las condiciones de trabajo, se debe realizar una nueva ART. Se prohíbe el uso de elementos distractores en las áreas operativas, tales como celulares, reproductores de música, audífonos o cualquier elemento que desvíe la atención permanente del entorno. La velocidad máxima de tránsito vehicular permitida dentro de puerto es de 30 km por hora. La velocidad máxima de equipos de transferencia permitida es de 20 km por hora. El uso de cinturón de seguridad es obligatorio. Se deben chequear equipos y utilería portuaria antes de ser utilizados. Estos deben estar en perfectas condiciones. Se prohíbe realizar trabajos bajo la influencia del alcohol y/o drogas. Los implementos de seguridad básicos para ingresar al terminal son calzado de seguridad, chaleco reflectante que cumpla con las normas de alta visibilidad, gafas de seguridad con filtro UV, casco de seguridad. Estándar de prevención para el riesgo de aplastamiento. Trabajos bajo carga suspendida. Requisitos y obligaciones de nuestros colaboradores. Está prohibido desplazar o elevar una carga sobre el personal o los vehículos de trabajos. Está prohibido transitar cercano o bajo una carga suspendida. Requisitos y obligaciones de la operación. Se debe contar con un procedimiento que regule la operación. Uso de portalonero en cada maniobra. Él es el único encargado de señalizar y dirigir el manejo de las grúas. La carga movilizada no debe superar la capacidad de carga segura del equipo empleado y debe estar correctamente anclada. Estándar de prevención para riesgos de trabajo en altura. El estándar rige para trabajos que se realicen por sobre 1.8 metros de altura física y que aplica a todas las instalaciones y áreas donde se realizan operaciones. Requisitos para trabajos sobre 1.8 metros. Uso correcto de EPP, arnés certificado y 2 cabos de vida. Requisitos y obligaciones de la operación. Para trabajar en altura sobre 1.8 metros se debe usar plataformas, escalas, jaulas, sistema de anclaje y sistema anticaída. Estándar de prevención para riesgo de atropello. Requisitos para los colaboradores que interactúan con el equipo. Obligaciones del conductor u operador. Contar con su licencia de conducir vigente y certificado y curso de manejo a la defensiva. Prohibiciones del conductor u operador. Se prohíbe abandonar el equipo con el motor encendido. Obligaciones del peatón o colaborador. Uso obligatorio de EPP de alta visibilidad. El tránsito solo debe realizarse por las vías autorizadas o debidamente marcadas. Queda prohibido utilizar ropa u otro elemento sobre el EPP, los cuales puedan quitar la visibilidad de estos. Requisitos asociados a las operaciones. Recomendaciones. Los colaboradores que deben interactuar cercanos a un equipo deberán ubicarse fuera del área de maniobras y mantener contacto visual con el operador. La preferencia de tránsito será siempre del peatón en pasos habilitados. En lugares sin demarcación como muelles u otros, la preferencia siempre será del equipo con mayor tonelaje. Requisitos de vehículos y equipos en la operación. Bocina en buen estado, alarma sonora de retroceso, baliza operativa, cinturón de seguridad, extintor vigente, radio de comunicaciones para cargador frontal, portacontenedores, cámaras de retroceso y sistemas de aproximación para cargador frontal y portacontenedores. Cuñas de seguridad, las cuales deberán ser instaladas posterior al estacionamiento aculatado. Estándar de prevención para el riesgo de atrapamiento. Los trabajos realizados que involucren interacción con equipos, máquinas y sus partes móviles pueden provocar riesgos de atrapamiento. Obligaciones del trabajador. Mantenerse alejado de partes o piezas en movimientos. Prohibido utilizar pelo suelto, ropa suelta, accesorios que faciliten la condición del atrapamiento. No acercarse a equipos que no posean protecciones a menos que se disponga de bloqueos de energía.
No realizar mantenciones o reparaciones con una máquina en movimiento o energizada. Nunca ingresar o manipular una estructura si detecta presencia de fallas que puedan provocar el colapso de la misma o parte de ella. Nunca ingresar a una zona de acopio de material si detecta riesgo de derrumbe o caída parcial o total de la carga. Requisitos asociados a las operaciones. Todos los equipos e instalaciones deben contar con un sistema de detección ante una emergencia. Requisitos asociados a las protecciones. Estar aseguradas firmemente y no deben ser fáciles de retirar. Deben asegurar que ningún objeto entre en contacto con las partes móviles. Estas deben permitir el mantenimiento rutinario sin tener que removerla del equipo. En caso contrario, deben detener el equipo y aplicar bloqueo de energías. Estándar de prevención para riesgo de contacto con energía. Con el propósito de evitar y controlar accidentes con contacto de energía, se ha desarrollado un estándar para el aislamiento y bloqueo de energía aplicable a todas las operaciones donde se intervengan equipos o sistemas generadores de energía. Requisitos y obligaciones asociados al personal que interactúa con energía. Toda persona que realice trabajo con exposición a contacto con energías deberá dar cumplimiento a los siguientes controles operacionales. Contar con un entrenamiento y experiencia y además una autorización para ejecutar la labor. Nunca intervenir equipos energizados. Deberá dar cumplimiento a los procedimientos establecidos con utilización de los elementos esenciales de bloqueos, candados de bloqueos, caja, tarjetas. Antes de iniciar el trabajo deberá examinar y liberar las energías de todos los mecanismos con posible energía almacenada, provenientes de fuente como vapor, circuitos hidráulicos, neumáticos, mecánicos, resortes comprimidos, cargas suspendidas, condensadores, inductancias y similares. En el caso de energía eléctrica, será personal con competencia eléctrica quien realice la postura del primer bloqueo y verificación de la energía cero. Deberán utilizar los elementos de protección personal que se establecen en el procedimiento de trabajo o análisis de riesgo.